Faraday, on August 29th, 1831, made a discovery which is the foundation of electrical engineering. He took this iron coil and wound two coils upon it, separated from one another and insulated from one another. The coil on this side he connected to a galvanometer. The other coil he connected to a battery. On making the circuit, he observed the reflection of the needle, and on breaking the circuit, he observed the needle deflect in the opposite direction. This discovery of electromagnetic induction is the basis of electrical engineering. The machine we see here generates electricity at a pressure of about 1/4 of a million volts, and we will now demonstrate artificial lightning. This is Faraday's experiment to show that when a body is charged, the electricity is on the outside. We connect the cage to the machine, and the rising paper shows the charge. The demonstrator inside, however, can feel no effect, nor can the electroscope which he holds up. The electroscope held outside, however, shows the charge is outside. This experiment shows the effect of induced currents. We have an alternating current round this magnet, and that repels this ring which I place on the magnet. The experiment can be illustrated in this way. Magnet repelling the ring and holding it in the air. Muy bien. Este pequeño video, pues ustedes dirán, no se entiende nada, no dice nada, pero lo que trata de presentar son los experimentos de Faraday, como en 1931, que es el año del video, tenemos a personas que se siguen impresionando por cómo cambió el mundo completo gracias a los experimentos de Faraday, ¿vale? Entonces nosotros vamos a tratar de estudiar ahora un poco acerca de cuáles son los fenómenos que Faraday estudiaba, pero para ello, pues nosotros vamos a tener un instructivo de laboratorio que yo les envíe a su correo electrónico. Si alguna persona de este grupo no tiene el instructivo, por favor envíenme un mensaje a mi correo electrónico, yo les voy a responder con el instructivo después de esta pequeña presentación, ¿verdad? Obviamente. Bien. Ya lo pusieron en el chat, profe. ¿Perdón? Ya lo pusieron en el chat. Ah, perfecto, perfecto, gracias, ¿verdad? Muy bien. Entonces, nosotros desde ese momento cuando estaba Faraday, había una idea que una corriente eléctrica generaba un campo magnético, porque había un experimento donde colocaban un hilo largo y a la hora de ponerle corriente, una aguja de una brújula que esté cerca se desviaba y volvía a su posición, porque lo que sucedía era un evento desconocido para ese entonces. Entonces, se sabía que una corriente eléctrica genera un campo magnético, pero después surgió la gran pregunta que fue la que llevó a todo este desarrollo, que será que un campo magnético puede generar una corriente eléctrica. Por muchos años, 10 años parece que estuvo Faraday intentando encontrar esa situación, y él logró descubrir uno de los principios fundamentales que pues hicieron un cambio completo en muchas de las cosas que nosotros conocemos, y nosotros vamos a hablar y vamos a trabajar con esas ideas. Muy bien, pero antes de trabajar con esas ideas, les quiero preguntar, por ejemplo, si ustedes o alguno de ustedes me puede decir qué es inducción. ¿Qué será la inducción? Es inducir corriente eléctrica a través de una bobina o turbina con de una resistencia y un excitor. Bien, compañero, gracias, lo logramos entender, ¿yo? Bien, entonces, es algo que ocurre a la distancia, por decirlo así, ¿verdad? Entonces,
es importante ese concepto a la hora de nosotros trabajar con la idea del campo magnético y los principios que Faraday descubrió. Por ejemplo, aquí tengo una figura que la estoy marcando. Esto representa, por ejemplo, el área de una bobina, nada más, solo la parte inicial. No estamos trabajando con toda la bobina, pero tenemos aquí un área específico que encierra esta bobina. Aquí tenemos un imán, ¿sí? Y aquí tenemos algunas líneas del campo magnético. Entonces, lo que sucede es que cuando nosotros ya lo hemos visto y hemos visto que eso sí es cierto, de que cuando nosotros venimos y tenemos un imán y lo hacemos para adelante y lo hacemos para atrás, o sea, variamos el flujo del campo magnético en un espacio, se genera una corriente. Eso es importante porque ese concepto genera el concepto de FEM inducida, ¿sí? Entonces una FEM inducida es muy diferente a una FEM que venga de una alimentación convencional a una que sea inducida, porque no hay contacto con una fuente de alimentación, sino que el mismo fenómeno genera esta FEM. Entonces, nosotros sabemos que una FEM tiene como, implica que haya la circulación de un campo eléctrico en nuestra bobina, ¿sí? Entonces implica esta parte, pero hay que recordar que todo esto de aquí es inducido, ¿sí? No es algo que venga generado de un tomacorriente, algo, sino que está inducido por un campo magnético. Entonces esto es importante porque nos lleva a otra idea bastante importante, y es la siguiente. La FEM inducida, o sea, el campo eléctrico que está circulando en mi bobina, es producido por este campo magnético que tenemos aquí. Pero toda esta parte que ustedes ven aquí, toda esta FEM inducida, el campo eléctrico que se está moviendo, todo este conjunto de ideas trabajan de tal manera que se oponen al flujo que los produce. Y esa idea es bastante importante, ¿verdad? Porque ahí es donde vemos una relación bien interesante. ¿Será que cuando los campos eléctricos que existen en todo nuestro alrededor con los campos magnéticos colisionan, producen energía? ¿O de por qué es que ocurre ese fenómeno, verdad? Pero nosotros sabemos bien de que toda esta energía que nosotros generamos en la FEM inducida está porque se opone al flujo que la produce. Esto es importante a la misma vez porque si nos recordamos de Ampère, por ejemplo, nosotros sabemos que igualmente un flujo de un campo magnético en una bobina es igual a la permeabilidad por la corriente. ¿Y por qué les comento esto? Porque esta corriente que está aquí es una de las corrientes que se generan en esta FEM inducida, ¿sí? Ahora bien, esta corriente que está aquí implica que exista un campo magnético, pero ese campo magnético que estamos señalando aquí no es el campo magnético que tenemos aquí, sino que hay otro campo magnético que se genera. Y ese otro campo magnético que se genera es el que se opone al que produce toda esta FEM inducida. Entonces, esto ya nos va a llevar a otras ideas que también son de suma importancia para que nosotros vayamos conociendo cómo es que funcionan esto. Miremos aquí, vamos a venir a esta figura. En esta figura, como les decía, tenemos el área de una bobina y tenemos un imán que a la hora de estar introduciéndolo en el área o sacándolo va a producir una corriente eléctrica. Entonces, si nosotros tenemos que el imán se está moviendo hacia adelante, decimos de que tiene que existir un campo magnético que va en contra también, ¿verdad? Uno que va en el lado contrario, que sería de esta forma, porque se tiene que oponer. Este sería el campo magnético del imán y este sería el campo magnético que se produce por la espira, ¿sí? Entonces, esta situación nos va a implicar una cosa bastante importante aquí, que sería la siguiente. Miremos, si el campo magnético viene hacia adentro, hacia acá, el campo magnético que se genera en la espira tiene que ir en el lado opuesto. ¿Y cómo es? Para que gire de esta forma el campo magnético, quiere decir que gire de esta forma hacia allá. A ver si lo ven, lo voy a marcar aquí. Si queremos que nuestro campo magnético gire de esta forma hacia acá,
¿para dónde tiene que ir la corriente? Nosotros, pues, utilizando la regla de la mano derecha, sabemos que la corriente tiene que ir para abajo para que se gire de esa forma, ¿verdad? No sé si ustedes pueden hacer el ejercicio mental ahí de la regla de la mano derecha y vemos entonces que nuestra corriente tiene que girar en este sentido, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros hacemos lo contrario, por ejemplo, ahora lo que vamos a hacer es jalar nuestro imán, ya no lo vamos a introducir, ahora lo vamos a hacer para atrás. Cuando ocurre eso, obviamente las líneas del campo magnético siguen yéndose hacia esa dirección porque van saliendo del imán, ¿verdad? No es que cambien de dirección y vamos para atrás, no es que funcione así. Entonces, ahora esto que está aquí va a generar que la espira, la misma espira, logre generar un campo magnético que vaya en contra de ese movimiento. O sea, ahora sí, en la misma dirección que el campo magnético producido por el imán y la espira. ¿Por qué razón pasa eso? Pues porque al final de cuentas, cuando nosotros, por ejemplo, estamos introduciendo el imán en nuestra espira, estamos generando energía, ¿verdad? Pero cuando lo sacamos, empiezan a perder carga eléctrica toda la espira. Entonces, para evitar esa caída, porque se necesita mantener la cantidad de energía, la espira ayuda al campo magnético para seguir produciendo energía. Entonces, todas estas ideas dan origen a que pues, Faraday descubriera uno de los fenómenos más importantes, que es la producción de energía, pero de una forma inducida. Entonces nosotros vamos a trabajar sobre estas ideas en la práctica de laboratorio que les acabo de mandar. ¿Cómo está construida la práctica de laboratorio? Pues tenemos aquí una pequeña presentación, una pequeña idea de lo que vamos a trabajar. En este caso aquí tenemos un pequeño ejemplo de concepto para que ustedes vayan recordando. Y aquí tenemos los objetivos que vamos a trabajar. Y en esta parte de aquí yo lo puse en pequeño y en cursiva. Por ejemplo, si ustedes cuando van a generar su reporte de laboratorio necesitan información para su marco teórico, entonces, ¿qué información van a colocar? Pueden colocar la información que está implicada en estas ideas de más abajo. Por ejemplo, miren, en esta parte de aquí lo único que tenemos que hacer es colocar unas pequeñas brújulas que indiquen la dirección del campo magnético. ¿Cómo es un campo magnético? ¿De qué forma sería? Y ustedes hacen los dibujos en cada una de estas para marcar las líneas del campo. También tenemos que hacer una comparación entre un imán y un electroimán. ¿Qué diferencia hay entre los dos? ¿En qué se parecen? Un cuadro comparativo. Entonces ustedes esta información que está aquí, por ejemplo, campo magnético, lo pueden agregar en su marco teórico. Toda la información implicada en estos pequeños ejercicios. Bien, ya después tenemos un poco para conocer cómo es el simulador. Como les decía, pues no corre sobre iPad. Si alguien está utilizando alguna, no va a correr sobre ella por problemas de seguridad, ¿verdad? Que presenta el código del simulador. Entonces ustedes van a entrar a este simulador que encuentran aquí y van a conocer cuál es el menú, ¿verdad? Y aquí nos dan un pequeño ejercicio, nos dice que nos pongamos en el submenú barra imantada y respondamos a estas preguntas. Y aquí, en pequeñito, les coloqué fin. ¿Por qué razón? Porque hasta aquí terminan las ideas de introducción, por decirlo aquí. Hasta aquí terminan los procesos para ir introduciéndonos al tema. Seguido de esto, aquí miren, dice inicio de laboratorio. Es donde nosotros ya vamos a empezar a realizar la práctica de laboratorio. En el simulador mismo, ustedes van a seguir cada uno de los pasos que se enlistan aquí, están lo más claros posible. Por ejemplo, en el primer paso, ustedes encontrarán que dice, active el submenú, bobina inducida. Identifique el panel y las propiedades que muestra la plataforma. Por ejemplo, en esa idea, ustedes no tienen que colocar nada en el reporte porque eso es simplemente algo que ustedes van a hacer. Pero cuando les dice, por ejemplo, en el segundo punto, active la fuerza de la barra imantada al 100%, traslade continuamente el imán alrededor de la bombilla y la espira, diga qué nota. Esas cosas son las que ustedes sí van a ir colocando en su reporte. Pueden tomar una captura y pueden ir escribiendo a ver qué es lo que ustedes están notando. Y así vamos a seguir con cada uno de estos pasos hasta terminar en esta parte. Esto, ahora bien, toda esta parte del desarrollo del laboratorio ustedes lo pueden realizar con otros compañeros, porque al final de cuentas
puede que algunos tengan problemas de conectividad porque el simulador es algo pesado, o puede que en el intercambio de ideas ustedes puedan generar información que les sea de bastante utilidad. Entonces lo pueden trabajar en grupos, pero el reporte se entrega individual. Al finalizar esta parte de la práctica de laboratorio, hay una parte que dice proyecto físico. ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes, la mayoría, entregó el proyecto 1 de física. Entonces, van a agarrar su proyecto, van a ponerse a ver qué es lo que ustedes realizaron y van a ver si hay una idea de las que trabajamos en el laboratorio implicada en su experimento. De ser así, ustedes le van a tomar una foto a su experimento, van a identificar cuál es la parte donde nosotros estamos viendo un concepto visto en el laboratorio que yo tenía en mi proyecto, y van a hacer lo siguiente, responder una pequeña pregunta que dice, ¿qué principio visto en el simulador se aplica en su proyecto? Ustedes van a decir, la inducción, porque yo hice un electroimán, y empiezan a explicarlo, ¿verdad? Esto lo pueden hacer mediante una diapositiva. ¿Cómo es eso? Ustedes abren, por ejemplo, cualquier programa para hacer diapositivas, crean una sola diapositiva, le toman captura y como imagen la insertan al final de su reporte. ¿Oyeron? Eso es lo único que hay que hacer. ¿Qué pasa con los compañeros que no tienen un proyecto porque no lo lograron hacer o porque no aplican ninguna de las ideas? Solo van a idealizarse uno. Es decir, no es que lo van a construir, solo van a pensar en uno y van a hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, aquí abajo también les dejo un link para que ustedes descarguen el instructivo si lo quieren editable, y si no, pues lo tienen ahí en PDF. Si tienen alguna duda, coméntenme de una vez, y si no, pues pueden iniciar con el proceso de la práctica. Perdón, profe Maynor, buenos días, le habla Juan Pablo. Buenos días. Entonces, solamente, perdón, pero yo sí tengo un tiempecito, tal vez un año de no llevar laboratorio. Fuera del marco teórico, fuera de lo que nos acaba de hablar de todo el análisis del proyecto, y lo que nos acaba de explicar, ¿es lo único que tiene que llevar el reporte? No, usted recibió el primer correo. Ahí había adjuntado yo el instructivo para realizar un reporte de laboratorio. Ahí No, están por todos eso los le pasos, envié el correo. objetivos, el marco teórico, conclusiones, desarrollo de los datos. Si usted no lo tuviera, envíe, no sé si todos lo tienen. Si no, yo se los publico en Classroom, tal vez puede ser más conveniente. Mejor, porque yo, les soy muy honesto, no lo tengo, gracias. Muy bien. Profe Maynor, buenos días. Buenos días. Según veo ahí en el laboratorio, indica que la fecha de entrega es el 10 de octubre. ¿Estoy en lo correcto? El 10 de octubre, sí, perdón, gracias compañera. Sí, la entrega va a ser el 10 de octubre. ¿En dónde va a ser? En la plataforma de Ilunios también, donde siempre han hecho sus parciales y todo eso. Ahí va a ser. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, cómo no. Eh, Claro que sí. ¿La presentación va a ser directiva o solo va a ser la foto? No comprendí. Perdón, yo no le comprendí muy bien. Si es solo foto como una positiva. La foto ahí en el del proyecto. Ajá. Sí, sí, sí. Esta al final. Va. ¿Ahí qué? ¿Solo la foto del proyecto o cómo así? No le comprendí muy bien, disculpe. Sí, foto del proyecto como... Sí, eso solo la... Mejor que se lo escriban en el chat, así se Sí, tal vez puede hacerme el favor, compañero, escribirme en el chat porque si no se le escucho. Vamos a ver si tengo... está bien. Muy bien. Miren, ahora que ustedes van a ingresar al simulador, no es que va a estar habilitado solo ahorita de 7 a 9. Esto es un simulador de una universidad en Estados Unidos que está disponible todo el año. Sé que ustedes, si tienen problemas, porque un compañero me está comentando aquí que tiene problemas de salud y pues
Esperemos que se recupere primero que nada y después, ya cuando esté un poco mejor, puede realizar la práctica de laboratorio porque va a estar habilitado todavía el simulador. Lo que sí es tratemos de respetar la fecha de entrega, que es el 10 de octubre. Vamos a ver. Minor, buenos En la días. diapositiva, ¿cómo no? Disculpe, antes de responder, antes de darle la palabra, disculpe compañero. En la diapositiva que ustedes van a realizar solo va a ser una diapositiva nada más, donde van a colocar la foto de su proyecto y van a responder a la pregunta sobre qué principio visto en el laboratorio de inducción de Faraday está en su proyecto. Eso como imagen lo insertan al final de su reporte de laboratorio. Hoy sí, compañero, disculpe. Buenos días, Minor, disculpa, solo una consulta. Yo creo que era la misma que acabas de responder sobre el proyecto físico, la última parte, donde dice que hay que hacer una diapositiva. Es una diapositiva obviamente de PowerPoint, ¿verdad? Sí, puede ser de cualquier empresa. O una hoja de Word puede ser. Una hoja de Word. Bueno, yo más que todo... Yo entiendo aquí que dice, diseñó una diapositiva con la información de la parte de la pregunta anterior y adjunte como imagen. Ajá. Por ejemplo, si vos lo trabajas en PowerPoint, cuando le das guardar, puedes darle guardar como, y lo guardas como JPG, por ejemplo, o PNG, y ya después solo lo insertas en tu informe al final. Gracias. Muy bien. Entonces, ustedes pueden reunirse con, por ejemplo, pueden hacer equipos y reunirse con su equipo fuera de esta sesión, ¿verdad? No hay problema con eso. Díganme, compañero. Buenos días, Maino. Solo una pregunta en la plataforma de Lunios. No está el espacio todavía para la entrega. Ahorita lo voy a generar entonces, compañero. Pero no tenga pena. Gracias. Muy bien. Maynor, disculpa, una pregunta. ¿Sí? En este caso habías dicho que el reporte de laboratorio se podía hacer así con los compañeros, pero ya al momento de la entrega es individual. Individual, sí, así es, individual. Entre todos pueden compartir datos, decir, mira, qué pasó aquí con vos y qué pasó con el otro y generar algún debate si es posible, pero los datos, aunque se los repartan, es individual la entrega. Ok, perfecto, gracias. Muy bien. Muy bien, ahorita voy a revisar el correo, perdone. Bueno, ahí solo coloqué eso porque algunos compañeros me mandaron texto sobre la pizarra. Esa es la pizarra. Entonces... eso sería, compañeros. Vamos a ver. Ahorita voy a responder correos electrónicos. Un segundo, vamos a ver. Muy bien. Good Notes se llama, pero si quieren se los voy a poner aquí mejor. Muy bien. Aunque para usar la pizarra necesitan un lápiz, fíjense, porque no funciona con el dedo. Llenos. Profe Minor. ¿Cómo no? Una pregunta. Con respecto a la elaboración del laboratorio, todo lo que está en el instructivo, ¿eso en qué parte entra en la elaboración del laboratorio? En la elaboración del informe. Ajá, por ejemplo, aquí estoy viendo marco teórico, desarrollo. No sé si prácticamente lo del instructivo entra la mayor parte en el desarrollo. No sé si está bien, si estoy bien. Así. Sí, claro. Es
el proceso. Usted iba tomando fotos, capturas, comentando, haciendo anotaciones. Ese es el desarrollo. Ujú. Y lo del simulador, específicamente, eh, ¿dónde, dónde entra o igual en el desarrollo? Sí. No, mire, pues usted cuando esté en el instructivo, aquí empezamos, ¿verdad? Después de el cuadro comparativo, mira, aquí arriba les aparece, abre el simulador y les aparece en azulito este hipervínculo. Aquí es donde ustedes deben de ingresar. Una vez ingresando, pues ya solo van a seguir las indicaciones. Aquí dice, active el submenú barra imantada, que es el que por defecto aparece. Y ahí responde estas preguntas, ¿no? ¿Qué se hace con la aguja? ¿Por qué o qué hace que la aguja de la brújula apunte al norte? Ustedes pues piensan que puede ser y ya lo colocan, ¿verdad? Y eso es en el desarrollo de esa parte. Y a eso hay que, yo no lo he intentado, pero a eso hay que tomarle captura. A la simulación, por ejemplo, cuando les está diciendo, por ejemplo, si les dice introduzca el imán dentro de la bobina y cámbielo a corriente alterna y observe qué pasa, ahí mismo usted toma captura y escribe qué es lo que sucedió. A lo que se observa es que responde a esto, ¿verdad? Ya usted con sus palabras, obviamente. Gracias, Maino. Muy bien. Buenos días. Buenos días. Con una consulta, ¿con asistencia de hoy? Sí, la asistencia de hoy va a ser la entrega de su reporte. El día se va a anotar hasta el día 10, ¿oyeron? Pero su asistencia va a ser ese reporte. Bueno, así que no se preocupen. Gracias. Muy bien.